corto y por derecho, déjenme que les presente hoy a don Sergio Terol, que es presidente de la Academia de Gastronomía de la Comunidad Valenciana. Don Sergio, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Necesitamos una academia también para saber comer o para saber dónde comer o para qué exactamente? Bueno, realmente es decir, una academia la necesitamos para, como cualquier otra academia, para difundir y divulgar cultura en este caso gastronómica, y no olvidemos nunca que la gastronomía es cultura y la cultura es gastronomía. Son prácticamente sinónimos. Hay quien no está muy de acuerdo con eso y dice, es que hoy en día se le llama cultura a todo. Y la cultura pues tiene unas áreas delimitadas o aplica unas áreas delimitadas del saber y otras son pues costumbres, tradiciones, pero no exactamente cultura. Bueno, yo creo, es decir, discrepo total y absolutamente, como has visto en la cara. Ya me imagino, hombre, y presidiendo pero en primer la lugar, academia. en primer lugar, es decir, lo voy a argumentar bajo el punto de vista etimológico. La palabra cultura procede precisamente a través de la gastronomía, de la voz cólere, cultus, que de hecho, es decir, no hablamos de cultura en los términos que hoy la conocemos, pese a los que defiendan esta teoría, hasta la Ilustración. Tan solo fue Cicerón quien sacó fuera del contexto ganadero y agrario la palabra cultura para utilizarlo como en una metáfora sobre el alma, y refiriéndose es decir, con una alusión clara a lo que es el mundo de la gastronomía o lo que es el mundo de la agricultura. Creo que esta pregunta se la tienen que haber hecho más veces porque la tiene usted la respuesta muy preparada. Bueno, realmente, es decir, suele ser coloquialmente, cuando estás hablando entre amigos y entre gente del sector, sí lo tengo muy claro y lo defiendo a capa y espada, porque incluso podríamos, no vamos a entrar a profundizar más allá, pero hay historiadores que hablan de que el pensamiento, el hombre, empieza a cultivarse, ¿no? O a civilizarse, si hablamos en pureza, previamente en épocas pasadas, pre-ilustración, empieza a través o gracias a la gastronomía. Es cuando empezamos a elaborar, a tener almacenes, a dejar de pensar en qué comemos al día siguiente, porque ya tenemos un pan elaborado, y que es en ese mismo momento cuando el hombre empieza a disponer de tiempo libre que ocupa pensando, ingeniando y por lo tanto empezando lo que sería la civilización. O sea que la gastronomía sería el estadio inmediatamente posterior a al descubrimiento de las necesidades básicas. A partir de ahí es cuando podemos empezar a pensar en gastronomía. Total, absolutamente. Es decir, o sea, el neolítico lo que marca son los asentamientos alrededor de buscar una comida estable. Previamente al neolítico somos nómadas y cada día nos levantamos, vemos qué cazamos o qué recolectamos para ver qué comemos, y es lo único que hacemos. Las ligaciones, por tanto, con la etnología también tienen que ser claras, ¿no? Hay diferentes culturas gastronómicas en función de las diferentes muestras etnológicas que nos encontramos en el mundo. Naturalmente, porque las etnias proceden de cada una de las zonas. Resulta evidente que cada zona tiene su geografía, tiene sus características climáticas, con lo cual se producen una serie de productos que son distintos de unas a otras. Esos mismos productos conllevan unas elaboraciones de comida que son distintas, y a partir de ahí, es decir, la tradición y el origen va llevándonos por caminos diversos, si bien es cierto que, y más con las fases de globalización, se entremezclan, pero lo bien cierto es que en unos lugares, es decir, hay alimentos básicos, como puede ser el arroz, en otros son el maíz, en otros son el cereal, es decir, por hablar de términos básicos. Es que hoy en día en la Comunidad Valenciana, en España, en general podemos encontrar restaurantes de todos los tipos imaginables de cocinas del mundo. Sí, prácticamente sí, por este fenómeno de globalización, si bien es cierto que nunca alcanzaremos la calidad de producto que encontramos en los lugares de origen. Conforme nos alejamos de la cercanía del producto y de la temporada en que se da ese producto, estamos empezando a perder calidad o rigor en lo que sería la gastronomía auténtica de dicha zona. ¿A qué se debe el éxito de la cultura gastronómica en los tiempos actuales? Bueno, yo creo que es una revolución lógica, normal, esperada y tardía. Nosotros comemos todos los días varias veces. Hemos prestado poca atención, salvo en épocas muy concretas, ¿no? Porque podemos referirnos a Hipócrates, ya en Grecia, como crisol de culturas, es crisol también de diferentes
gastronomías de diferentes etnias, y ya, Hipócrates ya nos habla de que tu comida sea tu medicina y que tu medicina sea tu comida. Es decir, todo eso es lo que ahora, en tiempos donde cada vez vamos gozando de una mayor cultura, o somos más civilizados, como queramos definirlo, hace que nos preocupemos más por nuestro bienestar, y sabemos que nuestro bienestar tiene una relación total y absolutamente directa con lo que estamos comiendo, con la gastronomía. Y entendamos al mismo tiempo también lo que es la visión ecológica en cuanto a los productos. Hay una serie de factores que acompañen el que esto se desarrolle, además de, desde el punto de vista más hobby, más entretenimiento, más ocio, que nos estamos encontrando, donde la gente empieza a valorar que es bonito salir a comer fuera. Hace 50 años salir a comer a restaurantes era algo muy minoritario. Hoy es algo a lo que accede toda la población. Aunque sea para cosas menores, como las, bueno, menores según se mire, como las tapas o el tapeo, en fin. Sí, claro. Aquí nadie se priva de salir cada vez que salen, cada vez que tenemos unos rayitos de sol a una terraza a tomarse algo. O sea, nos faltará para otras cosas, pero para eso no. Y más en nuestro clima mediterráneo y en nuestra zona, con lo cual acompaña. Tantos programas de televisión con gente que se da a conocer como cocinero cuando su principal faceta pública ha sido otra, tanto libro de cocina, todo este auge, ¿a qué viene eso? Bueno, es el huevo o la gallina. Ya. Por eso decía, es decir, para mí... Es como si alguien de repente dijera, ahora que salgan los gastrónomos, venga, y de repente se dispara todo, no se sabe muy bien por qué. Yo volviendo a lo que estaba explicando antes, creo que se da, digamos, el clima adecuado para que afloren esos cocineros y que surjan en un momento, es decir, donde el ecosistema lo está necesitando, entonces que se tome un protagonismo. Es evidente que cuando no había ese interés, por mucho que alguien quisiera despuntar, que los hay, y grandes gastrónomos, y grandes chefs, y grandes cocineros, si buscamos en la historia, pero bueno, no lo habían, es decir, y además en la nuestra, en la valenciana, podemos encontrar y presumir de tener el recetario más antiguo que existe en Europa. Es decir, que es de 1324, que es un manuscrito, que es el Sensoví, parte de un compendio donde se habla de medicina, de alquimia, hoy llamamos farmacia, y astrología. Sería como 4 partes de un compendio en un manuscrito, donde está el primer recetario que existe. Aquí en Valencia, como tenemos un carácter un poco que no valoramos o no ponemos en valor como deberíamos lo nuestro, nos pasa desapercibido, pero encontramos en Cataluña... ¿Qué lleva ese recetario? El recetario es un recetario que seguramente el autor es anónimo, pero evidentemente, es decir, era una persona muy culta y con toda la pinta de que fuera un médico de la corte, de nobleza, por todos los tipos de platos. Un físico, ¿no? Se decían entonces. Sí. Sí, pero es súper llamativo si alguien recoge. Es decir, es un libro además escrito en valenciano romance, donde llama la atención la higiene y la delicadeza de los platos que estamos hablando. Estaríamos hablando de la alta cocina actual, pero de aquella época. ¿Platos a base de qué? ¿De arroz o de...? No, estamos hablando absolutamente tanto de pescados como de cereales, como de ganado, de animales, como tal. Pues, por ejemplo, llaman la atención, es decir, elaboraban como unas morcillas con la piel del cuello del pollo, o sea, a modo anecdótico. ¿Hay alguno de esos platos que se pueda reproducir en la actualidad o que ya esté reproducido? Pues en ello estamos trabajando. Algunas personas que no quiero desvelar más allá hasta que no lo tengamos un poco más formado, pero sí, en esto estamos trabajando, tanto en esto como al mismo tiempo, es decir, en dar el conjunto de valor que tiene para la valencianía el hecho de que esto ocurriera aquí. ¿Por qué ocurre esto en Valencia, ¿no? Ayuda que tengamos tantas figuras de la gastronomía, yo no sé, Quique da Costa, Ricard Camarena, la de la Saleta, ahora no me sale el nombre. Begoña Rodrigo, en fin. Susi Díaz. Sí, exacto. Tanta como gente ya, despuntando en la comunidad Vicky valenciana. Sevilla. Parece que hasta ahora eran los chefs, tenían que ser vascos y poco más, y algún catalán. Pero ahora hay una eclosión de chefs valencianos reconocidos, no solo buenos, sino además reconocidos. Estoy totalmente de acuerdo, y
porque es que además voy a defender un primer concepto que sin querer la conversación nos deriva, como suele ser habitual, a que cuando hablamos de gastronomía estemos pensando solamente en la alta cocina o los grandes chefs, de los cuales efectivamente podemos sacar orgullosamente pecho porque tenemos una representación muy importante y además llama la atención que precisamente en lo que sería Valencia como provincia, porcentualmente puede que sea el mayor número de mujeres chefs que hay en toda España. Por no afirmarlo tajantemente, pero vamos, seguramente lo será. Es decir, que es un sector donde sí que rigen las leyes de moda, de la igualdad y todo este tipo de cosas. Pero yo sí quisiera poner un poco el acento en defender que la gastronomía no es solo la alta cocina, que son quienes al final posiblemente mejor representan, porque yo les llamaría el I+D+I de la gastronomía. Pero pensemos que la gastronomía está arrancando desde la semilla, desde el pez antes de estar pescado, y que hay toda una cadena con muchísimos eslabones hasta llegar hasta esa alta gastronomía de estos grandes chefs, maestros, diría, porque es impresionante cuando tienes una conversación con cualquiera de ellos, cómo te pueden ilustrar y cómo llegan a profundizar en conocimientos de los cuales, es decir, te dejan atónito, ¿no? Algunos de ellos sin una formación, pero saben perfectamente cuáles son los efectos que causa cada tipo de ácido en el cuerpo humano, como cómo conseguir fermentar, evolucionar, dónde buscar, en tal. Son verdaderos eruditos. Pero, efectivamente, esto es un sector, pero la gastronomía también son las tapas, que tú te referías antes. Y la gastronomía también son... los almuerzos. Claro, y el almorzaret. Y desde el producto agropecuario, es decir, el producto agropecuario elaborado, quesos, aceites, etcétera. Luego tenemos unos baluartes que son los mercados donde deberíamos de potenciar porque es donde damos mucho a conocer. Y luego, es decir, un señor que tiene un bar o bar-restaurante de un polígono también es gastronomía. ¿Los menús también son gastronomía? Yo entiendo que gastronomía es todo aquello que al final nos estamos llevando a la boca y que lleva una cadena. Entonces, el objetivo de la academia es tratar de, como he dicho ya antes, divulgar cultura gastronómica y tratar de mejorar el conocimiento al final del consumidor sobre lo que compra, sobre cómo mejor aprovechar esos alimentos, evitar tanto y tanto desperdicio que llevamos a cabo con la comida, entre otras cosas por falta de ideas de qué hacer con los desperdicios. Es decir, todo eso pues son ejemplares los grandes chefs que estábamos mencionando en cuanto a su aprovechamiento. Es decir, ellos tiran menos que nadie, tiran que tira cualquier persona en su casa. Bueno, ahora con lo de los tuppers obligatorios para que te lleves la comida que te ha sobrado en el restaurante, algo haremos, ¿no?, para mitigar ese problema del desperdicio. Está bien, pero yo creo que es un poco poner el carro delante de los bueyes. Yo creo que lo primero que hay que hacer es, nosotros desde la academia, es decir, que vemos y apostamos colaborando en la medida en todo lo que podemos por lo que es la formación, que al final es el futuro. Y la formación es lo que evitaría, es decir, que eso, todo ese tipo de medidas, es decir, invirtámosla en enseñar a que todos aprendamos cómo utilizar un producto. Yo hablo de receta y subreceta, es decir, hay montones de productos donde tú, aparte de con la misma piel que estás tirando, se pueden elaborar muchos platos. Eso es lo que nos procura, lo que nos marcará una diferencia. ¿No tenemos un problema, Sergio, también con los tamaños de las raciones? Que en cada sitio es un tamaño distinto y cuando tú pides, no sé, unas bravas, sí, en un sitio te ponen un platito mínimo y en otro te ponen uno muy grande y no sabes con cuál de los dos te vas a encontrar y no sabes si pedir una ración o pedir media. Pero eso al fin y al cabo también es... No habría es que estandarizar un poco cada los uno, tamaños. Es muy difícil de estandarizar porque cada persona somos un mundo y cada uno comemos unas cantidades. Entonces hay gente, como les pasaba a nuestras abuelas, donde cuando ibas a comer a casa de la abuela tenías que comer hasta reventar, porque si no, tu abuela no se quedaba satisfecha. Pues bueno, hay que respetar que esto hay gente que así lo entiende, mientras que otros son más conscientes que preferimos comer menos cantidad, incluso a lo mejor probando más cosas, ¿no? Pero no hartarnos y luego nos da coraje tirar la comida y llevártela con un tupper a casa. Desde luego está muy bien antes que tirarla, pero bueno, a lo mejor la solución va por otro lado.
Y cuando digo la solución, me refiero, perdona, perdona que te corte, es decir, No, no. porque sí me gusta hacer mucho hincapié en cuanto a que la gente, es decir, nosotros para defender nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, nuestra gastronomía, lo que tenemos es que acercarnos y potenciar nuestros productos. Nosotros tenemos muchos productos que son riquísimos en vías de extinción. Hemos llegado con los cocineros estrellas que estábamos mencionando, hemos llegado donde hemos llegado porque nuestra diversidad Por ejemplo, ¿cuál? es enorme. ¿Qué producto está en línea en trance de desaparición y lo han recuperado o lo van a recuperar? Sí, por ejemplo, los chefs. el melocotón de secano, Ajá. lo que llamamos el Ambercock de la Galtarrocha. Sí. Es decir, en general, frutos de secano, podríamos hablar de muchos más. Pero es decir, todos esos o los cuidamos y los ponemos en valor o desaparecen, porque el consumidor al final tiende o tendemos a confundir el concepto de precio con el de coste. Y una cosa es lo que cuando yo llego, pago por una bandejita de cualquier tipo de producto, y otra cosa distinta es el aprovechamiento que yo luego le voy a dar en mi mesa. Yo al final lo que debo de ver es cuál es mi coste, qué me han costado, porque si yo cojo y traigo un calabacín del Magreb o de los mares de plásticos, no voy a mencionar zonas concretas, aunque me imagino que todo el mundo las tiene en la mente, ¿no? Pero ese producto, primero, ellos se pueden permitir hacerlo fuera de su temporada, por esos plásticos, por ese... Sí, los invernaderos de Luego tienen Almería, por tienen un transporte. Pierde unos días, desde que tú has recogido el producto hasta que llega, has perdido unos días. Y además sufre una serie de golpes. Con lo cual, cuando a ti te llega ese calabacín, resulta que la piel ya no es aprovechable, tienes que tirar una parte notoria Claro, mejor del calabacín. kilómetro cero, pero habrá productos que no puedan ser de kilómetro cero en la vida. Y por la misma regla de tres, si nosotros no traemos productos de un poquito más lejos, tampoco a nosotros nos los comprarán un poquito más lejos. ¿Hasta qué punto eso...? Nuestras naranjas no las comprarían en Alemania, por ejemplo. Bueno, es que de hecho nuestras naranjas cada vez nos cuesta más venderlas, Bueno, eso es y algo. nuestros grandes Esa es otra historia, naranjeros... Sí, pero es que, o sea, Es verdad, es verdad. yendo a lo que me estás diciendo, está cambiando los paisajes. Claro, es que cuando se Nosotros defiende mucho el kilómetro vemos cereales cero, donde antes dices, veíamos sí, naranjos. estás beneficiando a los de tu huerta, pero estás perjudicando a tus exportadores también, porque si Claro. todos hicieran lo mismo... Claro, pero por eso es decir, y a mí me parece muy bien, es decir, el intercambio cultural que significa el llevar y traer productos. Pero las bases de cada zona, cada etnia, cada región, cada comarca, es decir, son las que tienen que ser. Claro. Y es su producto, porque además son sus platos. Y eso es su cultura, es su idiosincrasia. ¿Y qué estamos viviendo? Un fenómeno que, merced a factores que no voy a extender, resulta que como quedan en demodé y al final nos vamos a tomar los fast foods, y resulta decir que aquí no podemos tomar los frutos que hemos comentado hace un momento, pero sí que nos volvemos locos detrás de los mangos y de tal. Vamos a ver, me parece muy bien que comas de vez en cuando mango. Ahora, me parece absurdo que una naranja, yo suelo hacer la pregunta, ¿cuánto tiempo hace? Te la voy a preguntar a ti y espero que no contestes como la mayoría. ¿Cuánto tiempo hace que no pelas una naranja con un cuchillo y te comes el no, fruto de la naranja? hace poco, hace una semana, una cosa así. ¿Cuánta gente crees que puede Poca, decir lo mismo? cada vez menos, sí. Nos Y hay vamos gente al a la que zumo. le molesta también pelar las mandarinas con la mano porque luego se queda el olor a mandarina. Que y es le nuestra da... cultura, que es nuestra cultura. Sí, Es hay decir, muchas cosas así. Vale, Sí. entonces estamos cambiando una serie de costumbres por influencias externas que hacen que al final no ponemos en valor nuestra naranja, una buena navelina. Es muy divertido pelarlas. A mí me gusta mucho pelar. No, Incluso divertida. las patatas. No, también. divertida, y te lleva a degustarla. Cuando tú la tomas en zumo, ya empiezas a no diferenciar la que está viniendo digo, no Sí. quiero cebarme con Magreb, o sea, pero de un poco... Egipto, bueno, de Sudáfrica. De donde venga y tal y demás. Es decir, Brasil. claro, ya empieza a dar todo igual, y la gente al final la naranja la está tomando en zumo, con lo cual no pone en valor la naranja buena. Además de que es insano, que es el otro aspecto que la gastronomía debe de difundir y culturizar. Es decir, meternos esto que hemos hecho todos durante mucho tiempo, de todos los días nada más levantarnos un zumo de naranja de forma diaria, y como te descuides en la merienda, es meternos un chute de azúcar. Es decir, que no es sano. Con una sola naranja, Ya vas bien.
No, vas más que sobrado, y la estás disfrutando. Estás comiendo algo en textura, en sabor, en todo, que no tiene nada que ver. Lo otro es como un vicio que a veces llegas a decir, oye, pues este zumo estaba bueno. O sea, y lo dices como curiosidad. Es decir, entonces, claro, todo esto es lo que debemos de alguna manera esforzarnos en poner en valor, y en cada terreno. Yo soy un viajero empedernido. Cuando viajo me gusta ver los temas culturales, me gusta salir de la ciudad y ver cómo vive la gente, cómo es la gente. Una de mis visitas obligatorias para respirar eso es ir a visitar el mercado, pasar un rato viendo cómo se comporta la gente, y allí es donde voy a buscar sus platos típicos. Aunque sea el mejor restaurante Michelin de tal, si yo solamente puedo tener una comida, me iré antes a un restaurante de cocina autóctona, de cocina tradicional del lugar, antes que a un Michelin. Es decir, porque eso es lo bueno y lo bonito. Pero los Michelines al final se parecen entre ellos, ¿no? Al final... Bueno, por cierto, ¿y no, bueno, se parecen. Cada uno tiene su personalidad y su carácter. Pero sí, y además lo tienen, entre otras cosas, porque ellos sí que respetan bastante el kilómetro cero y producto de temporada. Mucho más que la media, y eso, por eso decía que son I más D más I, pero es que ese concepto es el que deberíamos de ir arrastrando hasta nuestros domicilios, pasando por ese bar del polígono, por ese tal, es decir, dejémonos, busquemos encontrar los equilibrios precio y coste, porque desgraciadamente la situación económica pues es la que es, con lo cual hay que ahorrar, hay que hacer las cosas, pero ahorrar no es necesariamente comprar lo más barato, sin tener en cuenta las repercusiones en la salud que nos supone, los costes para el erario público de la mala alimentación. Me gustaría que algún día lo sacaran a la luz. Es decir, igual que con el tabaco, hay impuesto contra el tabaco porque es malo, y para que nadie haga un roto al erario público haciendo algo que sabe que es malo. Es decir, ¿por qué no ocurre lo mismo con bebidas energéticas, con bebidas azucaradas? Es decir, ¿por qué no se hace lo mismo? Porque en cuanto a costes, estamos hablando posiblemente de más de 20 veces el coste del tabaquismo, la alimentación. Sin embargo, esto no le estamos dando la... Hablábamos de premios de las estrellas Michelin, podríamos hablar de los soles también y de más premios, porque ustedes también tienen ahora unos que van a conceder, me parece que es el próximo lunes, ¿no?, que los van a entregar. Sí, nosotros al objeto de... Faltaban pocos premios. Bueno, pero al objeto de apoyar la gastronomía, sí buscamos, y he dicho la gastronomía, no digo la cocina, es decir, damos también unos premios con un concepto que es bien diferente de lo que sería Michelin o Repsol, donde hacen una labor, pero donde, ojo, no caigamos en la dictadura de las grandes guías. Pues cuénteme, ¿qué van a hacer con... ¿Cómo están evolucionando estos premios? ¿En qué consisten? ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? Bueno, ¿Y qué tienen previsto para el lunes? Sí, desde hace un año y pico, una nueva junta, desarrollamos un programa que tuvimos el apoyo de todos los académicos para iniciar un camino más académico dentro de la academia. Entonces, esto en esta gala de premios, de alguna manera, queremos que se muestre. Entonces, pues premiaremos el producto elaborado, o sea, el producto agropecuario básico, investigación gastronómica, hablaremos de talento joven, hablaremos de formación, hablaremos también de chef. Pero, o sea, vamos a hacer como un pequeño recorrido avanzando o tratando de exponer de lo que venimos hablando, ¿no? Es decir, que la gastronomía no es solo eso, y que complementaremos con unos corners donde se verá eso mismo, se verá cocina, alta cocina, y donde se verá tradición y platos de toda la vida y productos de siempre. Y además es un orgullo, este año los vamos a llevar a Castellón, que Castellón es una provincia que tiene un producto buenísimo y que es como el gran desconocido, porque aunque tenga menos población, no por ello tiene menos riqueza, sino al revés. Es la provincia, desde luego de las valencianas, la más montañosa, y me parece recordar que es la segunda porcentualmente más montañosa de España, con lo cual tiene un montón de productos típicos de lo que requiere altura, monte, tiene grandes planicies y un montón de litoral, ¿no? Entonces, queremos de alguna manera tratar de empujar y dar a conocer la gastronomía, que es el producto, y también determinados platos que son más típicos de Castellón,
al conjunto de la Comunidad Valenciana y de España, ¿no? Porque en principio nuestra aspiración, y normalmente esperamos conseguir, tiene una difusión nacional, no solo. ¿Qué aportan estos premios de novedoso al panorama nacional? ¿Cómo se podrían vender a nivel nacional estos premios? ¿En base a qué? ¿Cómo se podrían vender esos premios? A ver, déjame que la pregunta es un poco... esos premios Estamos acostumbrados a muchos premios gastronómicos a lo largo y ancho. Sí, hemos citado los más importantes, los más destacados, sí, pero hay muchos. Sí, hay muchos. Para que estos de la Academia de Gastronomía de la Comunidad Valenciana tengan repercusión nacional, ¿qué haría falta o qué hay que se pueda aprovechar? Esos premios, es decir, lo que hay es que ver en el conjunto de lo que son el acto de la gala, los premios, precisamente lo que están es reflejando lo que hemos hablado de lo que es la gastronomía, que la gastronomía empieza desde la semilla y termina en la alta cocina, con lo cual está diversificado todo. Y donde además se pone muy en valor el tema de formación, es decir, primando lo que es investigación gastronómica y teniendo en cuenta cada uno de los premiados que en su momento, pasado mañana, el lunes, se dan a conocer cuál es, aparte de su propia actividad, cuál es la colaboración que hace para tratar de divulgar, ayudar a que la gente conozca la gastronomía. Y esto es muy meritorio, tanto muchas veces en esos grandes chefs, como en otros señores, agricultores, etcétera, cuya generosidad en cuanto a enseñar sus conocimientos y darlos y tal, es muy meritorio. Y es gente, es decir, que lo hace de una forma total y absolutamente altruista, ¿no? Entonces es gente que merece un aplauso y ese es un poco el reenfoque en premios que queremos poner en valor, junto con lo que es la formación, dignificar el concepto de lo que es la sala y promocionar dentro de la docencia o de los grados o escuelas con grados medios y superiores de cocina y demás, poner en valor que no solamente está la cocina o el chef, está la sala. Debemos de dignificar la profesión del camarero. Pero si no hay camareros. Porque no dignificamos la profesión del camarero y eso es una de las obsesiones. O sea, pagarles más. Es pagarles más y tratarles mejor, porque no es solo pagarles más. Al final vuelvo a distinguir que, ojo, diferenciemos el precio y el coste. Que también en un trabajo tiene un coste a cambio de un precio. Al final me compensa. Es decir, a veces la avaricia tiene sentido. Entonces, eso es por un lado, por la pregunta tan directa que quiere ceñir a lo que es el tema del precio. Pero la otra es la satisfacción. La otra es sentir orgullo por lo que uno está haciendo. Nos nutrimos como nos faltan centros de formación, nos faltan profesionales y gente que realmente le guste ejercer la profesión de camarero, de jefe de sala, de sommelier. Es decir, todo eso hace que tengamos mucha gente que está como de paso, que ha estudiado donde sobran centros de formación, que ha estudiado psicología o cualquier formación superior o técnica. Yo lo que veo es que hay mucha gente de paso, pero de paso porque están estudiando otra cosa y para sacarse unas perras se van a hacer... O acaban y hasta que encuentran un trabajo también están allí. Entonces, y mucho inmigrante y poco español que quiera dedicarse a esto porque dicen que es muy esclavo. Ahí vamos porque no ponemos en valor, no hacemos que la gente se sienta orgullosa de su profesión. Y eso es lo que yo llamo dignificar al camarero, y tiene dos sentidos. Esa persona que cuando llega, como le da absolutamente igual, te deja caer el plato de una manera un tanto antipática, es decir, pues bueno, la mejor respuesta es devolverlo con una sonrisa y no enfadándote y poniéndote a discutir con él. Sino, es decir, porque al final la comida te la va a amargar él a ti. Y eres tú el que vas a pagar y el que has ido a disfrutar la comida. Con lo cual que el cliente debe de tener también un poquito de mano izquierda y entender la situación. Porque dentro de si el cliente vamos poniendo en valor y agradeciendo con la sonrisa y diciéndole gracias cuando te dejan un plato a un camarero, el camarero va a empezar a sentirse orgulloso de lo que está haciendo. Entonces, pues eso, dentro de muy premios importante. Es uno de los aspectos que queremos y por lo que estamos en la pelea, de que es muy importante. Antaño, cuando no estaba la moda que referías de los chefs, cuando íbamos a un restaurante, cuando yo era pequeñito, la gente no sabía quién cocinaba, pero todo el mundo sabía quién era el maître, que llamábamos entonces. Es verdad, ¿no? El jefe de sala de ahora. Claro, ¿no? Y un maître te salva o te estropea un plato. Desde luego que sí. Sergio, que sea un éxito estos premios que entregáis el lunes. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y por contarnos un poquito más de cerca
cuál es el concepto de gastronomía que debemos cultivar y los propósitos a los que se dedica la academia que usted preside. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, buenas noches y un favor, o sea, total agradecimiento, porque al final nosotros Vamos a cenar ya. para divulgar la cultura os necesitamos. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches.